Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana en un versículo apasionante, en un versículo que Dios mediante lo que quiero hacer primero es explicarte el trasfondo del versículo para luego darte la enseñanza. Que Dios me dé sabiduría para hacer esto. Me refiero al versículo 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 26. Así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ayer lunes empezábamos a ver cómo después de repartir el pan a los discípulos, ahora lo que el Señor hace es tomar la copa y habiendo dado gracias, también la repartió con sus discípulos. Y acto seguido, Jesús explica por qué se ha de beber esta copa. Y dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Quiero explicarte algo, y es que quizá nosotros entendemos esto enseguida, ¿verdad? Claro, pues nosotros tenemos la Biblia completa en nuestras manos. Nosotros gozamos de tener en nuestras manos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los judíos, por ejemplo, solamente tienen como referencia el Antiguo Testamento. Ellos no le dan ningún tipo de credibilidad, ningún tipo de validez al Nuevo Testamento. Pero resulta que el apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 17 que todo lo antiguo es sombra de lo que ha de venir. Es decir, el Antiguo Testamento es el camino que Dios creó para llevarnos a Jesús. ¿Lo quieres bíblicamente? Bueno, Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 24 y 25 que la ley, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo era un esclavo que, las familias pudientes tenían y que ponían al cuidado de un hijo para cuidarlos hasta la mayoría de edad. Y Pablo compara la función de un ayo con la función que ha tenido la ley. De la misma manera que el propósito de un ayo era guiar al niño hasta la edad adulta, así también el propósito, el fin de la ley es llevarnos a Cristo, como dice el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Lo que te quiero decir es que gloria a Dios por el Antiguo Testamento, faltaría más. Nosotros, por supuesto, que le damos el 100% de credibilidad y el 100% de validez a cada palabra que constituye el Antiguo Testamento. Por supuesto que sí. La propia Biblia dice en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, allí en el capítulo 3 y en el versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero también tenemos claro que nosotros ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Desde el principio de los tiempos, Dios hizo un pacto con el pueblo. Primeramente, como todos sabemos, ese pacto fue a través de Abraham. Esto lo vemos en los primeros versículos de Génesis capítulo 12. Y posteriormente, el pacto ya no fue con un hombre, sino con todo el pueblo a través de Moisés, cuando Dios les dijo: yo seré vuestro Dios y vosotros me seréis mi pueblo. Y todos sabemos que para que el pueblo se pudiera acercar a Dios, pues había un camino establecido, había un pacto que había que cumplir, que estaba, muchos rituales, sacrificios, un sinfín de cosas que nunca llegaban a su fin, con tal de poderse acercar un poquito a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así que qué bueno que Dios mismo proveyera un camino para acercarnos a Él. Qué bueno que fue Dios el que estableció un pacto para poder tener comunión nosotros con Él, pero era algo que constante y permanentemente se tenía que estar repitiendo una y otra vez lo mismo.
Pero resulta que unos 600 años antes de Cristo, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 31 y en los versículos desde el 31 hacia adelante, Dios dijo: he aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Ese pacto, dice Dios, no será como el que hice con sus padres, no será como el que hice antes para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto no va a ser escrito en piedra como hice con Moisés, sino que ese pacto va a ser un pacto escrito en el corazón de cada persona. A partir de ese momento, todo judío estaba esperando ese nuevo pacto. Una de las grandes esperanzas del judío era que Dios cumpliera la promesa de un nuevo pacto. Era algo que todos tenían siempre en sus mentes, siempre en sus corazones. Y te he dicho todo esto para que puedas entender lo que en la última cena Jesús dijo cuando levantó la copa y él estaba rodeado por sus discípulos, que todos eran judíos. Todos ellos tenían el anhelo, tenían la esperanza de ese nuevo pacto que Dios prometió siglos atrás. Jesús toma la copa y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Entiendes lo que Jesús estaba diciendo? El nuevo pacto es la nueva manera que el ser humano tiene de relacionarse con Dios. En el antiguo pacto había un sinfín de sacrificios que, oye, eso no se acababa nunca. Y además, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 4, allí se nos dice que la sangre de todos esos sacrificios no podía quitar los pecados, simplemente los cubría, pero no los perdonaba, no tenían poder para perdonar. Pero ahora Jesús, usando como símbolo el vino, dice que ese vino representa a su sangre. Y esa sangre es la sangre del nuevo pacto. La nueva manera que nosotros tenemos a partir de ese momento de poder relacionarnos con el Padre. Es el nuevo camino que el Padre ha establecido. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, yo soy el camino. Yo soy el único camino que lleva al Padre, dice Jesús. Ahora nosotros ya no tenemos necesidad de sacrificar animales, ya no tenemos necesidad de estar constante y permanentemente derramando sangre animal, como sí se hacía en el antiguo pacto, sino que ahora vivimos bajo el nuevo pacto, que, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 27, disfrutamos del sacrificio que se presentó una sola vez y para siempre, que es el sacrificio del Cordero de Dios. Ese Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, como bien sabemos, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto es que Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros. Y esa sangre derramada nos permite tener acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y lo que antes era un terror, era un caos, era un miedo inmenso, que era intentar acercarse a Dios, ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, porque nuestro Señor Jesucristo, a través de su carne, a través de su sangre, nos ha permitido, nos ha dado la entrada a la presencia de Dios. Ahora nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Ahora la única manera que tenemos para relacionarnos con el Padre es a través de Jesús. Antes, solo una persona, que era el sumo sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo. Y no siempre, una vez al año, que era el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Pero ahora, como Jesús dice en este versículo que estamos tratando de Mateo capítulo 26, versículo 28, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aunque si bien es cierto que, como dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, también es cierto que no todos proceden al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. El problema es que todos no quieren ser salvos. Por eso la sangre es derramada por muchos, por
todos aquellos que creemos en el poder salvífico de nuestro buen Dios. Y créeme que tú puedes ser parte de estos muchos si tú te arrepientes de cada uno de tus pecados y vives conforme a los principios que la palabra de Dios enseña. Y es ahí cuando la sangre de Jesús te puede perdonar y limpiar de todo pecado. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias por ese nuevo pacto. Gracias por ese nuevo camino que a través de tu Hijo Jesucristo has creado para poder acercarnos a ti. Y ahora podemos acercarnos ante el trono de la gracia de una manera confiada, de una manera segura, con plena certeza de que te vamos a hallar. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Aquí seguimos en este curso de obreros que nos queda todavía toda esta semana por delante para seguir compartiendo la palabra del Señor con este buen grupo que ha decidido venirse aquí en este seminario unos cuantos meses. Llevan ya 3 meses siendo enseñados, dejándose moldear, sirviendo, bueno, en muchas áreas para prepararse mejor para servir al Señor. Y quién sabe qué puede salir de este buen grupo. Sigan orando, por favor, por todos estos obreros, por todas estas personas que están invirtiendo su tiempo, sus recursos en prepararse mejor para servir a nuestro buen Dios. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.